Bueno, podemos empezar. Hoy el tema era empezar a hablar de lo que se llama actualmente la psicosis maníaco-depresiva, que podemos empezar a abordarla por un texto clásico y tradicional de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Es curioso porque Freud hizo solamente 3 grandes aportes al campo de la psicosis, que son podríamos decir, forman una serie, que son el historial del caso Schreber, que es de 1911, que es el tema que vamos a ver después de el título de Introducción del Narcisismo, que es de 1914, que yo creo que ese ustedes lo ven en Psicología Profunda. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y que es Duelo y Melancolía, que es para abordar justamente la melancolía y la otra cara de la misma moneda, diríamos, que es la manía. Hay además otras cosas, incluso ustedes, si leyeron el texto de Duelo y Melancolía para hoy, van a ver que dice, en un punto dice algo así como lo que dice en el trabajo anterior, que es la adición metapsicológica a la teoría de los sueños, donde Freud vuelve, digamos, todo el tiempo a mostrar, y hay que decir, estas son las cosas que a veces hacen que en sus comienzos la obra de Freud, digamos, haya tenido tanta oposición. Es que él mostraba, y si ustedes han leído en profunda la interpretación de los sueños, él mostraba la continuidad que hay entre lo que se llama la vida psíquica normal y la vida psíquica enferma. Es decir, mostrar que la llamada enfermedad, el mal funcionamiento, la psicopatología, no está tan lejos de lo que uno llamaría el funcionamiento normal o la psicología. De hecho, en ese texto de la interpretación de los sueños, ustedes habrán visto que Freud dice, bueno, miren, esto que pasa en los sueños y ocurre mientras uno está dormido, es extremadamente semejante a lo que pasa en las alucinaciones. Con la diferencia que los que alucinan están despiertos. Pero lo que él muestra es que como quien dice, si el aparato es capaz de mostrar un modo de funcionamiento como el que muestran las alucinaciones, es porque tiene que haber alguna otra forma en que el aparato haga lo mismo bajo otro estado, que es el estado de dormir y que es el estado de soñar. Bueno, con lo que él va a abordar acá en Duelo y Melancolía, nosotros vamos a ver otra vueltita de tuerca donde Freud va a decir, miren, la melancolía no surge de la nada, surge de algo muy parecido, que es el duelo. Yo estaba releyendo ayer el artículo porque me parecía que valía la pena hacerlo, y veo que hay una cosa que dice Freud que a lo mejor va a ser interesante, porque nosotros esta temática, digamos, la vamos a ver hoy desde la perspectiva psicoanalítica y la próxima clase desde otra perspectiva, que es la perspectiva que en general desarrolla Celeste. Si alguno tiene a mano el texto acá, les recomiendo, miremos 2 o 3 cositas, ¿no? Que dice al empezar que las afecciones somáticas que las psicógenas. Entonces dice, abstracción hecha de algunas impresiones asequible a todo observador, se limita nuestro material a un pequeño número de casos sobre cuya naturaleza psicógena no cabía duda. Me detuve en esto porque digo, a ver, esto está escrito en 1915 y publicado en el 17, hace casi 100 años, ¿no? Y Freud dice ahí algo que ustedes seguramente cuando el jueves que viene les dé la clase Celeste, les va a mostrar, de alguna manera ya lo dijo en la clase de hace 2 jueves, hablando de aquellos cuadros clínicos que la psicopatología estudia, que parecen tener alguna relación con afecciones somáticas. ¿Se acuerdan cuando ella les contó ese caso? Yo me acuerdo porque yo estaba acá, digamos, pero ustedes también se acuerden, cuando ella dijo que
hace 2 semanas, que habían cuadros donde se empezaba a diagnosticar una cosa y después se resultaba que había que hacer un análisis clínico completo de esa persona para parecía que tenía, por ejemplo, un tumor o algo que daba toda una sintomatología parecida a la de la melancolía, pero que no tenía un origen psicógeno, ¿no es cierto? Digo, y me parece una cosa que Freud abre el paraguas, ¿no? Como diciendo, mire, yo voy a decirle que esto es lo que yo sé. No digo que esto abarque todo lo que se podrían decir como las formas de la melancolía. Esto es lo que yo sé, de esto les voy a hablar, dice él, y después veremos, dice, porque si todavía no se ha podido llegar, como él dice acá, a una unidad para reducir qué es, como decía, una melancolía. Me hace acordar un poco a lo que hace 4 clases atrás, cuando empezamos a hablar de esquizofrenia, le dijimos que si se habría que hablar de esquizofrenia en singular o esquizofrenia en plural, ¿no? Si son las esquizofrenias o es la esquizofrenia. Bueno, acá Freud estaría diciendo como, ¿es la melancolía o son las melancolías? Menciono nada más como al pasar, ustedes cuando el jueves que viene vean la segunda clase sobre este tema, vamos a ver algo que, digamos, en los últimos 15 o 15, 18 años, la psicopatología plantea, desde otras perspectivas teóricas incluso, como lo que se llaman los trastornos bipolares, ¿sí? De los dos polos, es decir, el polo maníaco y el polo melancólico, y que incluso se lo conoce en esa vertiente teórica como el amplio espectro del trastorno bipolar. Quiere decir, acá Freud, nos va a hablar, y de eso vamos a hablar en la clase hoy, de la melancolía de origen psicógeno, pero Freud está abriendo, como dice el paraguas, hace 100 años, diciendo, miren, puede que no sea esto la única forma de melancolía, puede que no sea esta la única causa de las melancolías, y no hay un concepto unívoco, único, de qué es la melancolía en singular. Partiendo de esto, podemos entrar en el terreno propiamente de lo que es el abordaje psicoanalítico de esta psicosis, que para el psicoanálisis se ubica con un punto de fijación, como hemos visto al principio, en la... Nosotros sabemos que la esquizofrenia, que es lo que vimos hasta ahora, significaba una fijación a lo que se llama en el psicoanálisis la etapa oral primaria o oral de succión. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, las etapas de evolución de la libido en otras materias, ¿no? Etapa oral, etapa anal, etapa alfálica, eso bien. A su vez saben que tanto la oral como la anal tienen una subdivisión, ¿no es cierto? Hay una primera que se llama oral primaria o oral de succión, y una segunda que se llama oral secundaria, o también se la llama oral sádica, que en general coincide con un periodo de tiempo que va después de los 6 meses de nacido el chico hasta más o menos los 18, en los cuales, digamos, el niño expresa no solamente su deseo de chupar la teta o de rechazar la teta, sino que en general es lo que las mamás que amamantan más sufren, que es que los chicos empiezan a morder la teta. Y no se sabe claramente si muerden cuando no quieren o también muerden cuando quieren, ¿sí? Pero lo cierto es que las mamás andan totalmente lesionadas y doloridas porque los bebés suelen tener esa conducta de empezar a chupar y de golpe morder, lo cual lleva a que por el dolor la madre retira la teta, entonces el chico vuelve a llorar porque ahora no tiene la teta, le vuelve a acercar la teta, y el niño a veces, porque está enojado porque le retiraron la teta, vuelve a morder la teta, con lo cual la madre vuelve a retirar la teta, y se entra en un periodo conflictivo dentro de la etapa de amamantamiento, porque a la mamá le cuesta entender qué es lo que quiere el chico. La melancolía, o psicosis también, como la hemos visto, psicosis maníaco-depresiva, es una fijación a esta etapa. Quiero dejar en claro que, así como yo le digo, Freud abre el paraguas en ese sentido. A lo largo de la obra de Freud hay muchos, o varios por lo menos, lugares donde, como dice, él abre el paraguas.
pero no avanza ni medio paso más en ese sentido que supuestamente deja abierto. Por ejemplo, a lo mejor ustedes conocen, o por lo menos de nombre, que Freud, antes de publicar la interpretación de los sueños en 1900, escribió en 1895 un mamotreto grueso así de 400 páginas que se llama El proyecto de una psicología para neurólogos. Saben ustedes que Freud provenía de la neurología y no de la psiquiatría, e intentó hacer, como dice ahí, una psicología para neurólogos. Es un trabajo monumental para, en general, nosotros los psicólogos, muy aburrido y difícil de entender, pero los neurólogos dicen, mira, esto es un avance extraordinario porque intentó articular el funcionamiento neuronal con lo que es lo que uno llamaría el psiquismo, ¿no? Y Freud, después hace esa obra monumental, la publica y al año siguiente abandona esa temática y empieza a elaborar todo lo que después derivó 4 años más tarde, en 1900, en la publicación de Interpretación, que ya es una obra que no tiene casi nada que ver con la neurología. Hace esto cuando habla de la melancolía y dice ahí, algunas parecen más a las de origen somatógeno y después no hace más nada. Lo que es más adelante, en 1930 todavía, en un artículo que escribe dice, bueno, todo esto que yo estoy escribiendo es el conocimiento que tenemos ahora, pero yo no descarto que el día de mañana la biología y la química expliquen todo esto y nada de esto sirva. Y usted dice, bueno, yo puedo investigar eso, tampoco. No. Quiero decir, son esas especies de cosas que muchas veces todos los autores hacen como diciendo, miren, yo no soy el dueño de la verdad, a mí no es que se me reveló ninguna sabiduría religiosa, yo me afirmo en esto, pero digo que podría pasar tal cosa, pero después no hago nada para ver cuál es esa otra cosa, y como dice, eso queda a cargo de otros investigadores desde otra perspectiva. Bueno, acá pasó esto, también cuando en este artículo él dice, capaz que el día de mañana se demuestra que son más de origen somatógeno, que es la verdad sea dicha, Freud escribió esto en 1915, publica esto en el 17 y Freud muere 22 años después, y en 22 años no hizo el más mínimo intento de ir por ese otro lado. Pero digo, es como una especie de acto como de, no sé, a veces algunos escritores hacemos de humildad, de decir, bueno, mire, yo digo esto que no, yo sé, creo que esto tiene fundamento, creo que es muy abarcativo, pero digo que eso no es todo. Ahora, ¿cuál es lo otro? Que eso lo investigue otro. ¿Qué será lo otro que no es esto? ¿No? ¿Qué será la melancolía de origen no psicógena, sino de origen somatógena? Que lo investiguen otros sería, ¿no? Y eso es lo que se estuvo haciendo en los primeros 15 años, o sea, en los últimos 15 años, los primeros 13 años de este siglo y los últimos 5 o 6 del anterior. Acá Freud decía, va a partir de la comparación con el duelo. Y él dice, ¿qué es el duelo? El duelo es la reacción ante una pérdida, que puede ser una pérdida de un objeto amoroso o de un ideal que hace su equivalencia, por ejemplo, la patria, la libertad. Años atrás, la ideología, supongamos que eso cuando se decía que, bueno, la caída del comunismo, ¿sí? Esa gente toda la vida pensó que su ideología era el comunismo y un día dice, miren, ¿saben qué? No existe más comunismo porque nos sirvió. Quiero decir, a ese tipo de cosas donde alguien, supongamos, consagra su vida a algo, a la defensa de un ideal, y un día le dice, mire, eso no existe más. Él dice, tiene que haber habido una pérdida de algo valioso para una persona, para que una persona entre en ese estado que se llama estado de duelo. Y él dice, bueno, ese estado de duelo se caracteriza por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar y la inhibición de todas las funciones psíquicas. Y en la melancolía se agrega algo, dice él, que es muy particular, que es la disminución del amor propio. Algunos lo traducen como la pérdida de la autoestima o de la imagen de sí. Yo creo que está bastante interesante plantearlo eso, ¿no? La pérdida del amor propio. Esta pérdida del amor propio, dice, se traduce generalmente
en autorreproches y acusaciones que el sujeto se hace a sí mismo. Y él dice, bueno, la verdad que el duelo tiene todo esto mismo, menos la pérdida del amor propio. Y lo que es más, dice él, ¿no? Tiene el mismo doloroso estado de ánimo, la cesación del interés por el mundo exterior. Y lo que le llama la atención dice que esto que le impone el trabajo de duelo a la persona, la verdad que constituye un apartamiento muy importante de lo que era la vida habitual de esa persona. Dice, mire, la única razón por la que no pensamos que esto es una enfermedad, o las únicas dos razones, dice, la primera es porque la entendemos. Como que dice, bueno, en general tendemos a pensar que aquello que entendemos, entonces, no está enfermo. Quiero decir, en términos, estamos hablando de una psicopatología, ¿verdad? Ustedes piensan que en primera clase de verdad podemos comprender y entender, rodear, porque bueno, si eso lo podemos comprender, se que terminó de Astra, entonces no es tan enfermo, porque pasa a cualquiera. Entonces, una de las razones por las que no nos damos cuenta de cuántas modificaciones le implica a una persona que está en estado de duelo el estado de duelo, es porque lo podemos comprender. Y la segunda razón es porque confiamos que con el transcurso de algún tiempo eso desaparecerá. Y la verdad que sí, en la mayoría de los casos pasa eso, efectivamente. Toda esa transformación, eso que enumeramos, esas 4 características, ¿no es cierto? El estado de ánimo profundamente doloroso, la pérdida de la capacidad de amar, la cesación del interés por el mundo exterior, excepto en aquello que recuerda al muerto, digamos, o a lo perdido, y la división general de las funciones, con el correr de los meses van desapareciendo. En general. Pero él dice, bueno, esto es lo mismo que pasa en la melancolía, con la diferencia que en la melancolía lo que nos llama la atención, es como enigmático, dice él, es que la persona pierde el amor por sí mismo, pierde el amor propio, pierde eso que decíamos recién, la imagen de sí, y empieza a considerarse a sí mismo de una manera especialmente rebajatoria, especialmente peyorativa. Como dice Freud ahí, habla mal de sí mismo, empieza a compadecer a los demás de por qué están conmigo, si yo soy una porquería, si soy una basura. Y además, como dice por ahí Freud, ¿no? Y además argumenta que yo siempre fui así, ustedes no se dan cuenta nomás, pero yo siempre fui así, de basura, de porquería, de egoísta, de malo, de dañino. Lo que dice Freud es alguna cosa que tiene un dejo de humor, me parece a mí, en este artículo. Dice, mire, hasta donde nosotros sabemos, dice él, y esto lo dicen hasta los fenomenólogos de la psiquiatría, ¿está circulando otra hojita? ¿O es esta misma? No hay que contradecirlo. Sí, está. No hay que contradecir. ¿Quiénes no firmaron? Los de esta zona no firmaron, ¿no? ¿Sí? Bueno. No hay que contradecir al enfermo. Dice, cuando él dice que es una porquería, que todo eso, no hay que contradecirlo. Debe tener alguna razón para decir eso, dice él. Y ahí dice dos cosas como humorísticas, ¿no? Dice, lo que a uno le llama la atención es que alguien, para darse cuenta que es una porquería de persona, se tenga que enfermar. Uno podría darse cuenta de eso sin necesidad de enfermarse, ¿sí? Y lo otro es que él dice, el sentido común enseña, y por eso lo consideramos enfermo también, dice él, que una persona que habla mal de sí mismo en público es porque está loca. Porque la verdad que generalmente no hacemos eso. Son los demás los que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Uno no habla mal de sí mismo en público. Es decir, uno le habla de los defectos de uno, de las cosas malas de uno, solamente a las personas de extrema confianza de uno, a sus amigos más íntimos, a su pareja,
a su analista, pero no sale a decir públicamente, acá estoy yo, el peor de todo lo que haya existido. Cuando alguien dice así, es una mentira, está loco. Eso no se hace, digamos. Por eso Freud dice que, digo, como con sentido del humor, estas dos cosas. Lo primero es que alguien tenga que enfermarse para darse cuenta que es una basura. ¿Por qué es él? Y sobre todo le llama la atención que esta persona que se enfermó y ahora dice que era una basura, extienda esto en el tiempo y dice, siempre fui así. Yo era un mentiroso, un impostor, los engañé a ustedes todo el tiempo, pero ustedes no se daban cuenta, pero yo siempre fui una porquería. Y dice, bueno, algo tuvo que haberle pasado. Y a partir de ahí entra a desmenuzar cuál es, dijéramos, la condición estructural desde el punto de vista psíquico para que una persona ante una pérdida, en lugar de hacer un duelo, haga una melancolía, o en todo caso haga lo que una manera un duelo melancólico. Otra cosa que le llama la atención, dice él, es que estas personas enfermas de melancolía no se comportan como alguien agobiado por los remordimientos. Es como si dijera, mirá, si yo llego a la conclusión de que actué mal con ella, que soy una porquería, una basura, en general, como decíamos hoy, no lo hago público, estaría en privado, en mi intimidad, removiéndome, arrepintiéndome, pensando en cómo voy a hacer para disculparme, cómo voy a hacer para remediar lo que hice. Pero dice, el enfermo melancólico no se conduce así. El enfermo melancólico se conduce, casi yo diría, con una especie de posición orgullosa de testimoniarnos lo mala persona que es. Tiene, él dice, como él dice, el deseo de comunicar a todo el mundo sus propios defectos, como si en ese rebajamiento hallara una satisfacción. Esa es una clave, ¿no?, para entender muchas cosas que la psicopatología psicoanalítica logra dar una explicación. Es esta posición en la cual un sujeto obtiene una satisfacción por su propio rebajamiento, por autorrebajarse. Por lo tanto, dice él, no importa si el paciente tiene razón o no en su crítica, y que coincida más o menos con lo que los demás opinaríamos de esa persona. Lo esencial, dice Freud, es que el paciente describe su situación psicológica. Perdió la propia estimación, el amor propio, y debe tener razones para ello, dice, ¿no? Sin embargo, dice, si estamos partiendo para explicar esto de la analogía entre el duelo y la melancolía, y sabemos que el duelo incluye como condición inevitable que haya habido la pérdida de un objeto, o como decíamos recién, de un ideal que haga eso equivalente, acá dice, en cambio, lo que parecería ser, cuando uno escucha a estos enfermos, es que la pérdida, en vez de haber ocurrido sobre un objeto, ha ocurrido en su propio yo. Estamos acá en 1915, ¿no es cierto? Como yo les dije a ustedes, publican el 17, pero escribe esto en el 15. Señalo esto porque un párrafo más abajo, Freud comienza a hablar de que dentro del propio yo puede aparecer como disociada de él una instancia crítica. Teóricamente, no lo llamaban la conciencia, pero va formalizando la psique. Esa parte del yo que se distancia, que se disocia de él, que se convierte en una instancia crítica de enfrenta al yo, como si fueran dos partes de una unidad.
nombre todavía, no tiene un nombre preciso, digamos, pero él está hablando de ese concepto. Muestro esto también para que ustedes vean cómo, en realidad en la investigación científica, a veces alguien muestra exactamente que esto es un proceso, ¿sí? Un paso intermedio. Uno podría decir, este artículo, en algún sentido, más allá de que es un artículo para explicar la melancolía, le sirve de puente entre la primera y la segunda tópica. En primer lugar, donde ya Freud va a formalizar mejor que con ese concepto así como ambiguo y genérico de conciencia moral, va a decir, no, mire, esto es una parte del propio yo, una instancia crítica que se sitúa frente a él, lo juzga y lo condena. Es como si uno dijera, va a empezar a mostrar, como yo suelo decir, que hay una viejísima canción de un poeta francés de origen griego, no está aquí, que hablando de la soledad, decía que no estoy solo jamás, que acompaña la soledad. Acá lo que es, en esta traducción, que uno no está solo jamás, lo acompaña siempre en su corazón. Es decir, nunca está solo, porque siempre hay una instancia adentro de tu propia cabeza que está evaluando su existencia. Si se acuerda de cómo quedaba de cosa, de cómo quedaba de cosa. Uno vaya hacia algo que en general, en un instante después, la expresión que se dice, pero esa instancia que revisa todo lo que nosotros hacemos adentro de nosotros. Ustedes habrán estudiado, cuando estudiaron evolutiva, que hay un momento donde el chico, 3 años más o menos, se dice a sí mismo en voz alta lo que los padres le dicen que no puede hacer. No, nene, no toque esto, cuando él va a tocar, ¿no? Es que si, ahí uno podría decir que empieza a haber un rudimento de esta posibilidad de división en el yo, con la particularidad de que ese no, nene, no toque esto, es como si el niño se habla sin en tercera persona. Como habla Maradona, pero Maradona no quiere hacer esto, Maradona. Pero acá, en lo que ya estamos hablando, en este artículo del 15, ahí ya uno no se habla en tercera persona, se habla en primera persona. Y uno dice, mira que sos un boludo, ¿cómo hiciste esto? Vos solamente se te ocurre haber ido a hacer esto. Y claro, me salió mal, por supuesto. Es un diálogo que uno tiene interiormente con nuestra crítica. Pero volvemos a decir, como decía hace un ratito, uno en general reserva eso para su mundo íntimo. No hace público eso. Como decíamos recién, si uno hace público eso, porque está loco. Si uno anda por ahí vociferando, yo nomás porque soy un boludo me pasó esto, yo nomás tengo la culpa, la gente dice, está medio chiflado. Pero la verdad es que uno se dice a veces esas cosas en su propio fuero interno, digamos. Y dice más adelante Freud, en el cuadro de la melancolía resalta el descontento con el propio yo, esta crítica, pero sobre todo desde el punto de vista moral, sobre todas las demás críticas posibles. La deformidad, la fealdad, la debilidad y la inferioridad social no son tan frecuentemente objeto de esta autovaloración del paciente. Solo la pobreza o la ruina ocupan entre las afirmaciones o males del enfermo un lugar referente. Es decir, personas, entre las cosas que se acusan, nunca se acusan de algo estético, sino de algo ético. No dicen yo soy feo, yo soy gordo, petizo, viejo. Dicen yo soy malo, yo soy feliz, y de eso es lo que esas personas no quieren hablar, de lo malas que son, no de lo feas que son. Entonces uno los deja hablar y empieza a encontrar que la mayor parte de los adjetivos por los que ellos se autocalifican deja
también dice a aquella persona que se perdió. Es a notar que a veces hablan de sí mismo con las mismas palabras, con los mismos adjetivos que hablaban de la persona amada y perdida. Amada y perdida quiere decir muchas veces no solamente por fallecimiento, por muerte, en realidad, sino amada y perdida es un porque se perdió un vínculo amoroso. Es donde más fácil es ver esta crítica que a veces recae sobre el propio yo, aunque el origen era la crítica a la persona amada y perdida. A veces se escucha murió de verdad. Quiero decir que hay una muerte real, si queremos llamarla, y una muerte simbólica, ¿no? Si hay una muerte simbólica cuando yo estaba de novio con alguien y me dejó, bueno, no se murió en todo caso como objeto de amor, pero no se murió realmente. Ahora, cuando alguien se muere realmente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no ve tan con buenos ojos que hablemos mal del muerto. De hecho, la verdad que hay que decirlo, hay un chiste que dice, ¿no es cierto?, que el mundo está mal porque todos los que eran buenos ya están en el cementerio. Ustedes van a ver cualquier lápida de cualquier persona, siempre fue bueno, maravilloso, tan buen padre, tan buen marido, tan buen empleado, tan buen patrón. Todo era bueno. El mundo quedaba solamente malo, no quedaba malo. Todo lo bueno que hacemos así que pero así es como procedemos socialmente. Señalo esto porque nosotros sufrimos una matriz social. Nosotros somos portadores de una cultura en un tiempo y en un lugar. No nacimos de un repollo, sería, bueno, algunos piensan que sí, pero digamos, no nacimos de un repollo, ¿no es cierto? Quiero decir que todo lo que nosotros pensamos, decimos, las cosas que hacemos, las cosas que tienen que ver con la cultura en la cual nos hemos ido creados como sujetos humanos. En esa cultura, digo, está la idea de que de los muertos no se habla mal. Se habla mal de que te abandonó, del amigo que te traicionó, que te estafó con plata, de la novia que te puso los cuernos, del novio que le puso los cuernos a la novia, pero de lo que se murió en general no se habla así. Y dice ahí además algo que es, en esta conversación que yo decía que uno tiene con su propia instancia crítica, entre el yo y eso que después vamos a llamar el super yo, incluso vamos a decirlo como lo decía Freud, super yo guión ideal del yo. En esa conversación que uno tiene con esa crítica, va apareciendo que a veces uno ama a las personas aunque encuentre defectos, ¿sí? Aquí que en esta circunstancia, ante la pérdida, es como si dijéramos, solo le encuentro defectos, y por lo tanto, llego a la conclusión de que haberlo amado, o haberla amado, fue una idiotez mía, una estupidez máxima, porque yo nunca tendría que haber amado a esa persona tan mala, ¿no? Ese es el duelo, habitualmente, ¿no? A uno le sirve para recomponerse y sentirse en condiciones de una nueva batalla amorosa, digamos. Pero lo que a veces ocurre, y ahí Freud tiene una gran visión, es darse cuenta de que a veces toda esta conducta del sujeto melancólico es porque esa persona que se murió o nos dejó era una persona a la que debíamos amar. También otra forma de, digamos, de discutir con uno mismo que uno tiene, cuando supongamos vos estás en pareja con alguien
te das cuenta, viste, que mucho no lo creen. Porque supongamos, se supone, si usted alguna vez ha leído el Viejo Testamento de la Biblia, el segundo mandamiento, ¿cuál es? No tomas santo nombre en vano. El tercero, entonces. ¿Verdad? Pero en realidad, primero amarás a Dios, el tercero amarás a tu madre y a tu padre. La verdad hay que decirlo, hay muchas situaciones y muchas personas que tienen, digamos, motivo genuino y valedero para no querer a su mamá y a su papá. En todo caso podemos hacer una digresión respecto a esto, pero ahora mantengamos en ello. Pero digo, pero el mandato es que vos lo deberías amar. Claro, cuando uno está en el medio, quedarte solo librado a donde sea, a tu papá nada más, porque tu mamá se quedó con otro, o tu papá se quedó sola, porque tu papá se quedó con otra, y nunca quedó pelota, y durante 15 años no te habló, y no te mandó para que coman y para que vayan a la escuela, y decíamos, no tengo genuinamente derecho a no querer, incluso a odiarlo. Una cosa que es un mandato social que ¿cómo lo va a hacer? Ahora sí que yo siempre hago que asamblea porque trataron de ganar la cabeza de la otra. Hay una cabeza de la que no entiende cómo son las personas. Hay personas que dicen, mi papá me dejó hace 35 años, pero estoy tratando de encontrarlo, porque sé que tuvo problemas, yo lo quiero encontrar, le quiero dar un abrazo. Entonces, para que sí, yo siempre quisiera, a ver, ¿cómo se lo ocurre acá? Nos basamos siempre en cuestiones subjetivas. Hay padres que hicieron, si uno lo mirara pretendidamente desde un punto de vista objetivo, diría, hicieron objetivamente mal las cosas. Y la hija lo hizo igual, le están buscando, le quieren dar un abrazo, un beso y confortarlo. Yo sí, pero ¿por qué? La teoría pretende explicar y entender esta cosa, ¿por qué? Porque digo, desde el punto de vista supuestamente objetivo, no hay ninguna razón para eso. O las razones son muy poco válidas. Entonces Freud dice, mire, otra de las cosas que juega, decía entonces, en la melancolía, es que cuando la persona que se perdió, se la debía amar, aunque no se la amara. Porque hay un reproche moral que uno se hace a uno mismo, ¿no? Como digamos, toda la vida simulaste que le quería a tu marido, pero la verdad es que no le quería. Hasta el teatro y la comedia musical, de hecho, la viuda alegre, famoso personaje de la viuda alegre, la mujer que se muere con ella, y claro, ayer un paciente mío me decía que los padres de él tienen una relación pésima. Parte de esa relación pésima que la madre siempre argumenta estar enferma mientras está el marido. Cuando el marido por razones de trabajo viaja, al día, pero el tipo se va a la mañana, a la tarde, le tiene ganas de salir, y se terminó de dormir. Y bueno, la cosa viene a cuento porque ayer este muchacho le dice a su madre, y la madre no fue que lo niega, pero esta vez que dice, dime se sale, se le termina con los ojos. Si mi mamá vuelve, todo la de bueno, de la cadera, de la circunstancia, de la chupa, todo le duele cuando el marido está por volver. A ver, ustedes se van a ver este año, en el caso Dora, la estrella más importante, ahí compraron
enferma, ¿cómo? Claro, quiero decir con esto que son esas situaciones donde se supone que uno le debe amar, y digo, es interesante, ya que hice este ejemplo, vamos a decir, para esta señora, la madre de mi paciente, ella no puede hacer consciente de eso. Ella sí. Lo que pasa es que se siente dolorida y descompuesta cuando el marido está y se siente bien casualmente cuando está. Es el hijo el que le hace una articulación entre esos estados y lo viaja el esposo, y ella dice no, de ninguna manera. Porque sería, está bien dentro de esto que decimos recién. Es decir, se supone que ella lo debe amar. Lo debe amar. Pero ¿cómo lo ama? Y la forma de expresarle que no lo ama es que cada vez que el tipo está acá, ella le dice, no sabes lo mal que me siento, lo mal que siento, lo dolorida que estoy, lo compuesta que estoy. Decían, algunos dicen, ¿no?, que cuando uno se encuentra, sobre todo esto de la vida conyugal, ¿no?, sería, cuando uno se encuentra con la otra persona, después de todo el día estuviste vos afuera en tu casa, trabajando, estudiando afuera, y te encontrás con el otro, por decirlo como mínimo, 50 temas de que podrías hablar. Algo que tienes que hablar de lo mal que estás, de lo cansada que estás y de lo mal que te ponen las cosas a vos. Salvaje, seguramente perfecta, pero fuera de contexto, la señora rechaza violentamente eso. Violentamente. Simplemente, ¿cómo que de ninguna manera? Eso no es así. Ella convencida de que no es así. Esa es la diferencia, como que dice, entre lo que siente la persona que está en la situación y que mira de afuera, ¿no? Decía entonces, porque está en juego, yo debería amarlo. Debe amarlo. La verdad es que no lo ama. Y esa presión, digamos, de esta diferencia, esta contradicción entre lo que ella debería sentir y lo que quizás de verdad siente, lo que quizás porque la conoce, ¿verdad?, el niño que hace con sistémico, se expresa bajo el forma de la enfermedad. Estoy enferma, o se me pone una enfermedad. Estoy dolorida, pues no estoy dolorida. Después se me pone una ruptura. Que es el hijo que dice, mira, ahora esta mujer lo dolor y la cabeza con papá. Y se te va con papá. Un elemento secundario. Por supuesto, decir que está enfermo todo el tiempo cuando el marido está, es un modo de llamar la atención. Sí, habría que explicar el proceso cuando uno se encuentra con una persona con la que no vive, no está todo el día separado y le habla de lo mal que está, es también una forma de decir que algo o lo otro, ¿no? Pero simplemente comunicar una necesidad. A partir de la noticia, pues ahora ya no claro, así como dice, yo tengo que salir mañana de clase para no estar, yo tengo que tener cacería, estudiar, trabajar, pero ahora no hay que tener para comer. Pasaron por muchas cosas durante el día, comuniqué muchas emociones de manera con otras personas. El tema que uno elige para decir lo primero que dice no es azar, no es por casualidad, es que está destinado a provocar algo del otro. No sé si hay llamarlo protección, cariño, cuidado. A veces eso termina produciendo exactamente lo contrario. Pero como dijiste, otra vez, hasta no quiero, vamos a que estoy harto de meter todos los días cuando me encontramos decir que estás mal. Es decir, que en lugar de producir lo que supuestamente produce, que es acercamiento, que querría que produzca, que es acercamiento, provoca rechazo, ¿no? Vamos a ir medio pasito mañana, no me quiero dedicar tanto tiempo, pero sería la hipótesis del psicoanálisis es que lo que de verdad esa persona en el inconsciente busca inconscientemente es ser rechazada. Por eso dice eso, pero ella no siente.
Bueno, no es que ahora vamos a hacerlo. ¿Cuál sería entonces la cura de amar o sacar ese pensamiento de debería amar? Bueno, si uno lo puede hacer en una cosa. Para una persona que está enferma, que está pasando de debería amar, sacar ese pensamiento de o amar. Pero vos pensás que los pensamientos son como la silicona de las tetas, que sacan ese poder, digamos. Pero es que si sacás un pensamiento que es un raro, yo creo que vamos a ir para el sitio del lóbulo frontal, sacamos las 3 neuronas que pensaban eso. No hay nada que haya que lo que hay que hacer es conocer lo mismo y encontrarse con lo mismo. Si vos lo contás, no hay nada que haya que absolutamente generales. Como dijera, mira, si vos no puedes volcar una parte de la vida en los objetos, las personas del mundo exterior, eso que queda dentro de tu a la larga de los hermanos. ¿Sí? En términos teóricos, uno realiza el mensaje que señora, alguien se va a curar. Ella lo podría hacer porque lo quería ver. Quiero decir, puedo decir, tiene que. Bueno, sí, en términos sería, pero en términos, uno no. Esa persona que viene a ver, todas las señoras, que viene a ver, puede hacer cosas que hace. Para poder hacer estas cosas que hace, tiene que hacer un viaje interior que le da Madrid para reconocerse a sí misma, descartar lo que quiera descartar, cambiar lo que quiera cambiar, y tal vez pueda alcanzar una vivir mejor, más completa, pero eso no es seguro. Pero uno lo dice que se va a tallar mucho y nada, no sé. Dios hará eso, ¿no es cierto? Así lo que se predica el Evangelio, que ama a tu prójimo como a ti mismo, se pasa a nosotros. No puede hacer eso. No conozca eso. Pero no puede hacer eso. Entonces digo, no es la cuestión de decir, saco el pensamiento ni le digo que ame, porque los humanos son muchísimo más complejos que eso. Muchísimo más complejos que eso. Por el camino dije dos cosas que quiero aclarar, después me centro en el tema. Entonces yo decía, ¿no? La idea esta de que uno tiene un padre tiene que amar, y eso ustedes se creen que probablemente se programa a la tarde, se van a dar cuenta que lo que en general pasa es que en el marco de esta cultura que nosotros tenemos, hay una especie de idealización que tendemos a hacer, por ejemplo, de nuestros padres. Quiero decir que la idealización que los padres hacen sobre los hijos no es solamente de ira, nuestra. No solo los padres piensan son la niña más linda del mundo, que buena voz, padre. O sea que la idealización es recíproca. Y el peso que tiene la idealización es justamente a veces no nos permite ver lo que de verdad pasa. Es como los padres cuando vienen y le cuentan, dicen, mire señora, su hija es un desastre, pero le roba la mancha a la familia, le pega un toque, le tira el pelo, le tira el guardapolvo, y la madre dice, pero mi hija no puede hacer eso. Y dice, mire, hace eso, pero no, esta maestra, y ahora está de moda que le cagan a trompar a la maestra, digamos, que la maestra le dice eso, ¿sí? Bueno, de la misma manera, los hijos, en general, idealizan a sus padres. Idealizamos a nuestros padres y pensamos, no solo cuando somos niños, ¿no es cierto? Pero cualquiera pibito de 5, 6, 7 años dice, mi papá es el mejor, mi papá es el más fuerte, el que tiene más plata, para decirlo un poco sinceramente, el que la tiene más larga, digamos. Bueno, los chicos tienen esa idea sobre sus padres, eso nunca desaparece del todo, va para el inconsciente, no es que se mueve realmente. Nada de lo
lo que en algún momento estuvo en la conciencia desaparece del todo. Se desaparece y eso va a parar al inconsciente. Es decir, y desde el inconsciente produce efectos. ¿Sí? Y ese efecto que produce es que, pese a que a veces vemos padres, y esto voy a decirlo un poco grosero, efectivamente malos, no es igual que tú. Siempre pensando que buenos padres tienen. Para que uno entienda un poco esto de cómo juega esto que yo decía hace un rato, la cultura en la que nos formamos, los valores que tiene esa cultura, la forma en que tenemos esta disposición, como dice acá Freud, en nuestro que tiene otra parte del yo que se pone en instancia crítica, que como yo le dije hace un ratito, no hay que llamar solamente su propio, sino ideal del yo. Es decir, que tiene que ver con nuestros ideales. Eso que nos cuestiona y nos critica, en todo caso son las cosas en las cuales nosotros no alcanzamos a parecernos a nuestros propios ideales. ¿Sí? Por eso decía hoy, uno nunca está solo del todo, porque ese ideal del yo lo acompaña, está todo el tiempo diciéndole, tendría que haber sido un poquito más laborioso, tendría que haber dormido unas horas menos, y entonces hubiera sabido más. Tendría que haber sido más generosa con tu hermana, ¿viste? Tendría que haber sido un poquito más. Todo el tiempo te pide más. Es ideal. Bueno, el punto es cuando se pierde a esa persona sobre la cual hubiera tenido que recaer ese más, ¿no? Más amor. En general, dice Freud, eso es también el territorio propicio para que ocurra una melancolía. Porque es muy difícil que, no sé, se te muere tu novio y vos pasado mañana salgas a decir, ¿qué digo? Digamos, uno tiene el temor de que va a ser mal mirado por los de alrededor de uno. Entonces convence de que uno lo amaba, de que él era uno. Lástima que me quedé yo la que soy tan mala, cuando ese fue él que era tan bueno. Y cosa que dice la gente en los velorios. Los velorios son un momento, como dice, para tomar con mucha prudencia, porque uno escucha decir ahí muchísimas cosas que tendrían que ver con que si eso se mantuviera en el tiempo, uno diría, esto se va a ir hacia el lado de una melancolía y no hacia un duelo. Este tipo de frases que yo decía, uno la escucha en los velorios. ¿Sí? Qué lástima que se fue él, que era tan bueno, me fui yo, me tendría que ir yo. Es decir, esas cosas que tienen que ver con frases que uno escucha, pero digamos, lo que nos está haciendo pensar este texto, estamos leyendo, es que haya melancolía, como dice, tiene que haber pasado varios meses y el sujeto seguir así, ¿sí? Es decir, con la pérdida del interés por el mundo exterior, pérdida de la capacidad de amar, disminución de todas las funciones, estado de ánimo doloroso y además autoproclamación. No porque una vez me maté un gato, me llaman el matagato, sino porque una vez dije, mira, qué lástima que no me morí yo y se murió fulanita. Eso no configura una melancolía. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de 5 meses yo sigo diciendo lo mismo 14 veces por día. ¿Sí? Eso es la melancolía. Dice, bueno, pero ¿y de dónde extrae esto? Dice, bueno, mire, esto tiene que ver con que esa persona a la que se amó o se tenía fue elegida sobre la base de un modo de elección de anterior que no se dos formas básicamente de tipo de amor. Digan cuál. El analítico dice era conforme a la madre y al padre protector. Las exactamente 4 variantes que se llaman indicadores. Conforme a lo que uno quisiera hacer o conforme a lo que matando de todo eso. Cuando me se transforma en una parte de uno mismo,
pero que nunca le pasa lo que pasa a mí. Cuando yo era chico, ¿sabes lo que daba por ir a jugar fútbol? Mi padre no me dejaba, ni vos caes, te llevo a los clubes y no va. Vos sos un desagradecido. Queremos a otros con la parte de él. Queremos que sean con nosotros. Esa canción de Cervantes, a menudo los hijos se nos parecen. Es de la familia del papá, no, la boca y la pela es de la mamá, no, pero los ojos y la nariz son como la del papá, están todos peleándose por aquí, se parece. Una criatura se cree graciosa, bueno, tiene inflamación de la cara, o sea, una cosa más, después de 10, 12 días se le va a decir, mamá, todo, no, bueno, vamos a ver. Ella es parecido, que las naricitas son más o menos todas parecidas, somos menos todas parecidas, pero todo el mundo tiene una especie de lupa, ve ahí, sale la familia del papá, la mamá, al tío Pedro, lo va a decir. ¿Cómo pelean por eso? Porque se ama de esa manera narcisística y se pretende que el otro sea como uno fue o como uno es. Porque es una parte mía. Entonces el Pedro va a decir, mire, la cuestión de la melancolía es que la elección es lo que se hizo sobre una base narcisista. Es decir, se eligió al otro por alguna razón, o más de uno, ¿no? Porque sería como uno fue, como uno quisiera ser, por ejemplo, o porque fue una parte mismo y además es como uno fue, o como uno es. Que hayan estas cuatro formas que Freud esquematiza no quiere decir que una de las excluya a las otras, a veces pueden concluir también. El punto es que esa elección de objeto de tipo narcística es la elección que lleva a que cuando se produce la pérdida, en lugar de producirse la melancolía, porque la pérdida cuando se produce el propio yo, no es la pérdida de un objeto. Como quien dice, a ver, yo lo voy a decir intelectualmente parece fácil. Uno le elige al otro para que el otro sea como otro es, sea libre, elijo como sos. Claro, elijo por lo que es eso, yo no me gusta que sea así. Quiero que tenga así. Me gustaría que tuviese un poquito menos, pero o sea, inmediatamente voy a elegir por cómo es, querés que no sea más así. Dice que sea la manera que vos querés. Digo, señalo esto porque estoy seguro que la mayoría de las mujeres aquí presentes habrán escuchado eso a lo largo de sus distintas relaciones amorosas que descubrieron que se acabó esto. Que te eligen a una cosa que te adoro, que me estás mucho, pero no se vale. Y si cambiara por una yo quisiera usar tanta más, necesito pantalones más ajustados, lo usar un poquito más poco, ¿no? Es decir, te elijo por lo que sos y a la semana quiero que no seas más así. Quiero que seas como a mí me gusta. Pero no me dijiste que yo te gustaba así como era. Bueno, sí, viste, pero ahora quiero otra cosa. Digo, a veces también pasa lo mismo con otras cosas a la inversa, ¿no? Cuando la chica elige chicos. Te elijo por lo simpático que sos, pero ahora no quiero que seas simpático con la otra, ahora quiero que seas simpático conmigo nomás, ¿eh? No, pero no era muy amigo y era muy gracioso y todo el mundo se veía como uno, no. Ahora que sea conmigo nomás. Con las otras no, ¿eh? A mí no me gusta eso, que andes haciendo chiste a las otras, ¿viste? Quiero decir, que uno elige y en general en lo inmediato quiere que uno sea como el otro. Cambio sea como yo quiero que sea. Eso está presente en las elecciones amorosas. Y es más, uno dice, mire, para decirlo perfectamente, no es que haya elecciones o solamente narcisistas o solamente narcisistas, siempre es una mezcla de ambos.
personalidad más la tiene. Y cuando se dice predominantemente algo narcisismo, no hay que guardar la cabeza porque el mundo no es solamente lo que llamamos una parte de su propio Dios, está identificado. Y hay esa frase que dice la sombra de lo que va a ver. Solo para la cuestión, predominantemente el modo anarquismo, es decir, como dice que aquel otro sea distinto de uno, en el 80% de las cosas. Pero hay un 20% que no, me gustaría que lo mismo me gusta a mí, me gustaría que tenga, no sé, pensado futuro incluya las mismas cosas que me pasan a mí. Si tengo una paciente que hace años viene peleando porque ella está muy bien con su pareja, pero el cosa es que yo no quiero con ella. Y ella me dice, pues, y yo no, y yo sí, y yo no. Bueno, ven, se aborda de la ruptura de la pareja porque uno quiere y el otro no quiere. Todo el tiempo, que sería, bueno, sí, nos llevamos mal, sí, pero hay un punto en el que yo quisiera que vos con la gente yo quisiera con él. Y de la misma manera, uno quiere que el otro sea distinto, pero no del todo, porque si del todo distinto, difícilmente se pueden tener. O sea, por eso es que es predominantemente anacrítica o predominantemente narcisística. En general uno diría, bueno, si vos dijiste que vamos a recomendar que elija anacríticamente, pero eso no depende de la conciencia de uno, ¿no es cierto? Uno es tal como uno es. ¿Verdad? Entonces decía, eso Freud dice, bueno, cuando pasa eso, lo que acontece es una pérdida con el propio yo. Y el sujeto se trata a sí mismo como la inconsciente que se va a tratar al objeto. Y entonces esa disociación entre el yo y la instancia física, el sujeto se implica en la instancia física y atormenta, y agrede y denigra al yo identificado con la instancia física, porque el inconsciente, esta dualidad que había entre el objeto y él en el inconsciente, el objeto pasa a ser él y él pasa a ser una instancia idealizada. Desde ahí lo explica él. Por eso el sujeto es una cosa. Y como dice, me parecía gozar con eso. Como que dice, ¿cómo no lo te da dolor? Supongamos, una manera que no pasa que 8 días y no hago nada. Que era un mentiroso, que era un farsante, que era un egoísta, pero no se da cuenta que está actuando consigo mismo como inconscientemente quisiera haber actuado con el otro. ¿Señor? ¿En la juventud puede llegar a suicidio? Por supuesto. Esa es la verdad. Me parece que los psicólogos, los pero la verdad es que la mayor parte de los pacientes que se suicidan son a lo mejor esta estadística, el proyecto de la provincia de Corrientes de hoy que salga la policía pública en el año 26 suicidios de toda la provincia. Si se pudiera hacer un feo de la personalidad de qué pasar, capaz que te encontrás con 8 o 10 o 12 de la cuenta que están
Dentro de los pacientes psicopatológicamente abordados, son los que más predominan en tentativas de suicidio. A veces no son exitosos, pero no sigue vivo, pero no sé, en una misión central o algo, pero no murió. Lacan irónicamente decía que el acto de suicida, cuando la muerte de Dios, va a con dos partidos del ser humano, porque vos querías hacer la cosa y verdad exactamente eso. Pero la verdad es que la mayor parte de los actos humanos no son partidos. Vos querías hacer el mejor y ya me dejan conectar. Capaz que bueno, pero no te parece, yo quería escuchar, entonces yo quería hacer un acto fallido, quería hacer el primero y no tenía hecho pero muy bueno, sí, pero no era eso lo que quería. Ahora, a veces, muchas veces, pero la mayor estadísticamente son más las veces las personas que intentan suicidarse no se mueren, sino que sí se mueren. También se de esas veces que intentan suicidarse hay un número estadísticamente importante de personas que están en un estado melancólico, aunque no solamente los melancólicos intentan suicidarse. Y también hay que decir que hay una dificultad de investigar, hace muchos años, en la década de 90, los profesionales psiquiatras de la Unidad de Psiquiatría de la UNI intentaron hacer una investigación en los familiares de los que sí se habían muerto por suicidio. Como dicen, vamos a tratar de hacer una investigación que nos dé, vamos a dar 20 casos y vamos a entrevistar a los familiares de estas 20 personas que sí se suicidaron para ver qué cuentan de cómo era la persona que se suicidó. ¿Sí? A ver si eso nos permite sacar alguna hipótesis, digamos, o de cómo era la persona, o de cómo es la familia, o de la actitud de la familia frente a una persona que hablaba de querer suicidarse. Se publicó porque no querían saber de nada. O sea, iban la primera vez, los días que se dio pasado, y dijeron, nosotros vamos a dormir una semana que viene, y seguimos pensando en nuestro caso, se va a la vida de la vida. Es decir, tanta la culpa que son criminales de la familia, y miembros de la familia se han suicidado, que no quieren saber de nada, ni hablar con eso. Claro que tienen el temor de su propia conciencia, que estoy disociado, les está diciendo él, vos podrías haber hecho algo a esa manera. Tienen el temor de que el otro le diga, sabe que su propia conciencia moral le dice, ¿no? No tiene nada. Es muy difícil avanzar en una investigación así, por lo menos en nuestras regiones, porque los familiares no quieren saber de nada, pueden contarte cómo vivía y qué cosas le dijo los últimos días, y ese día que se suicidó. La gente no quiere. Lacan decía que el ser humano tiene 3 grandes pasiones, que son el amor, el odio y la ignorancia. Está entre la tercera, de pasión por ignorar. No quiero saber nada de eso. Sí. Es más frecuente, ¿sí? Es más frecuente que una persona melancólica, digamos, cometa un acto, una tentativa de suicidio. Si va a ser o no exitosa, entre comillas, y va a concluir en la muerte, no se sabe. Pero que es más frecuente que hagan tentativas de suicidio. Pero insisto, no piensen que son solamente los melancólicos los que intentan suicidarse. Pero ¿qué hace a veces eso? Y dice uno, pero ¿es la melancolía en el único caso donde hay ambivalencia con respecto al objeto? La verdad que no. Lo ofrecido también tiene ambivalencia con respecto al objeto. Por eso él dice, bueno, finalmente lo que sí es verdaderamente diferente y hace que la melancolía como cuadro se estructure es la elección de objeto de tipo narcisista. Predominantemente. Volviendo a un comentario que hizo acá el compañero, yo le quería aclarar porque vos dijiste no, la decepción a la memoria. Para el psicoanálisis,
el único lugar donde nosotros llamamos algo depresivo es en esta psicosis maníaco-depresiva, o sea, la versión de la melancolía. Todas las otras depresiones, para ser más análisis, no son en sí una entidad nosológica propia, no son un cuadro clínico específico. El único que configura un cuadro clínico específico es cuando estamos hablando de esto, de la psicosis maníaco-depresiva, que lo que venimos hablando, cuando yo lo pongo ahí, suena la etapa secundaria, avanzada. Todo lo otro se como estados depresivos que acompañan a otro diagnóstico. Supongamos una neurosis histérica. Una neurosis histérica y ahora está deprimida. Está deprimida ahora. Pero el diagnóstico de una depresión no es el diagnóstico de histeria. Y ahora está deprimida. Uno podría decir, mire, normalmente esa es la ocasión cuando la persona consulta. Una persona neurótica, dentro, sí, afóbica, tira años aguantar. Yo le decía que cuando uno pregunta, digo, ¿cuándo? No, hace como 12 años que tengo esta obsesión, ¿vio? ¿Y por qué consultó ahora? La parte que es así, ahora consultó, pero en todo caso, lo nuevo es un estado depresivo, no es otra enfermedad, no es otro diagnóstico. Es un estado que se monta, por ejemplo, sobre una personalidad previa que tiene una personalidad externa. Exacto, como un síntoma más. Un síntoma de importancia, pero un síntoma típico. Porque, como usted dijo, de que el melancólico tiene una pulsión orgullosa de merecerse con esta satisfacción. Sí. Yo pienso que la melancolía, por lo general, al tratar de mantener esa pulsión y ganar satisfacción, puede perdurar y no suicidarse, porque suicidarse. Bueno, a veces, efectivamente, ahora vean, es interesante cuando uno hace. Una de las cosas que les pasa a los melancólicos es que perduran en ese estado donde hay un chiste, ¿no? Voy a contar, en una psiquiátrica, un chico que estaba internado ahí hace tiempo, y uno nuevo. El nuevo viene y está bastante bien. Se va, porque si está bien, estaba sentado en un banco. Yo veo como uno entero, ¿viste? No es tan de tu vida y dice, esto para ser un amigo de esto. Claro, no, yo me llamo Pedro. ¿Qué número de necesito? ¿Y qué le parece si caminamos acá por los jardines así para conversar? Si tú traes unas cartas y vamos con un truco, y bueno, le dice, no sé, a otro juego, no sé si ¿qué le parece que podemos jugar a la escoba? A lo mejor usted me puede ofrecer algunas cosas a mí, y este es su único hijo, ¿verdad? Porque probó una vez y no le gustó. A ver, si se entiende esto, es decir, un melancólico es alguien que todo el tiempo va a rechazar lo que nos ofrece. Y entonces, en este chiste, supongamos que ese señor se le acerca a hacer la respuesta. No es un conocido mediante, sino que es una casa donde dice, ese señor es su esposa, o si ya es rubio, es su hijo. Y le empieza a proponer todo el tiempo, le dice, sí, ¿qué va a pasar? Ese que le va a hacer la foto a ganar se harta de su circunstancia, el otro le hace no son contento para hacer ese y después estamos en un lugar, podemos ser 80 posiciones, ninguna parece interesante. ¿Qué hace finalmente? Senta cosas durante 20 días y a todos los niños, jodete. Entonces viene el melancólico y le compra a su médico. Estás solo, nadie me quiere, todo me abandona. O sea, ¿qué logra? Efectivamente, que nadie lo abandone. Porque ha pasado todo ofrecimiento
de cualquier otra cosa que le han hecho. ¿Sí? Muchas veces ese es el tipo de situación que se vive en esa familia. El tipo no se suicida, pero los tortura y los mortifica a todos los que los rodean. Y una vez ya torturado y mortificado, cuando los otros toman distancia, el tipo se queja de que ustedes son unos jodidos, me dejan solo a mí, unos malditos, nunca me quisieron. Es una situación dificilísima. Son pacientes que, vamos a decir la verdad, nosotros estamos viendo de los cuadros más graves, el menos grave, de los estrella, que es el más grave de todo. Y este segundo, esta forma parte de la situación, no va a formar la persona. Tiene una peculiaridad, por eso yo creo que debemos ver a la política y eso de tomar como obviamente una los esquizofrénicos, en general, a uno le plantea una especie de muralla comunicativa suele tener por característica, al cabo de todo una entrevista, vos no vas contando expectativa de qué va a pasar, qué vas a lograr en la cuarta entrevista. Es que no vayas contando expectativas. Hay una influencia en el abordaje de esa paciente, a veces mala y a veces buena, porque lo que dicen, cuando seguimos escuchando, que está la gana de decir, sabiendo que es una persona tradicional, que no quiere comunicar, que no puede comunicar, que tiene miedo a otras personas, no lo entiendo. Pero las otras dos situaciones, que son la mayoría básicamente, no la parodia, la parodia, esa persona habla, no volvemos a ver. Es decir, vos te vas, vos te vas a lograr una entrevista a un paciente esquizofrénico y después de la entrevista, aunque vos no seas un experto, que sos un estudiante de tercer año, vos tenés alguna sensación de que esa persona que está ahí vive un mundo diferente al tuyo, una forma diferente de comunicación, y eso te permite a vos, como quien dice, decir, bueno, en algún punto, algo así como, él no es como yo. Pero vos tenés que estar melancólico y no tenés ninguna de esas sensaciones. El tipo, vos tenés claramente la sensación de que vive en el mismo mundo que vos, de que se comunica o que tiene la posibilidad de comunicarse con vos, pero no quiere. Y vos te vas a hacer sentir que vos le molestás o que vos sos un boludo hasta que la haces. Escuchame, vos que crees que yo no pensé antes en eso, pero no me divierte, ¿viste? Yo estoy podrido que vengan a entrevistar y pelotudo como vos me vengan a preguntar esto, ¿viste? Así te trata un melancólico. A vos como psicopatólogo, a los familiares, a los amigos. Llega un momento en que generan tanto odio en los demás, odio por impotencia, ¿no es cierto? Porque digamos, te impotentizan en absoluto. Todo lo que vos quieras proponer, como decimos el chiste, probé una vez y no me gustó, ¿viste? Lo que es más, a veces vos le proponés hacer lo que toda la vida le gustó. Y te dice, ya no me gusta más. Pero llega un punto que los familiares, lo único que yo le quisiera dar una patada en el culo, ¿viste? Eso dicen los familiares que quieren hacer. Y después los pacientes se quejan de que los familiares lo dejan solo, lo abandonan, se desinteresan por ello, no me vienen a ver, y si cada vez que te vengo a ver vos estás llorando, semidormido o haciéndote el dormido, y yo te pregunto 20 cosas y me contestás 3 de las 20 y todas con monosílabos, y eso pasa hoy, pasa la semana que viene, y pasa la otra, la cuarta, no tengo ganas de venir a verte. Efectivamente. Y ya que estamos hablando de esto, no hablar de esto, dice ahí, cuando el cuadro, en lugar de presentarse la cara opuesta, es la manía. Uno podría decir que en este ejemplo, con este ejemplo que hasta ahora venimos hablando, como dijimos recién, la sombra del objeto cayó sobre el yo, ¿sí? El objeto, digamos, la pérdida del objeto lo mató al yo, ¿sí? Triunfó sobre el yo. La manía es la cara opuesta de la misma moneda. La persona siempre se entiende haber triunfado sobre el yo.
tan extraordinariamente gozosa que la persona dice, nunca me sentí tan bien como ahora. ¿Cómo que me decir que esto de enfermedad? Más en mi vida me sentí así de bien. Esa expresión que hasta los misioneros a veces lo manejaban. Never felt better. Nunca me sentí mejor. ¿Cómo me decís esto de enfermedad? O sea, vos me querés convencer de que ahora, que duermo 4 horas por día, estudio, tengo 2 trabajos, tengo 2 novias, salgo a correr, ahora estoy enfermo. Y antes no estaba, nunca en ese futuro fui tan productivo como soy ahora. Jamás en mi vida me sentí tan contento, nunca pude estar con amigos, nunca hice tantas cosas. Y vos me decís que esto es algo. La otra cara de la moneda de la melancolía es aún más difícil de lograr. Para tomar la cuestión, es difícil abordar el psicoterapia melancólico, bueno, el estado maníaco es aún peor. Porque no hay forma de convencerle a alguien que de verdad te dice que nunca en su vida se sintió mejor, de decir que vos estás enfermo. O sea que antes, cuando yo no me sentía ni contento, ni con tanta ganas de hacer cosas, ahí estaba bien, y ahora estoy enfermo cuando estoy mal. Vos estás chiflado. La psicología esa no sirve ni para mierda, ¿viste? Y porque, claro, porque, es decir, ¿cómo voy a ir contra esa vivencia que la persona tiene de que está mejor que lo que nunca estuvo? Para este tema, la película que vamos a proyectar es Mr. Jones. Si alguno la vio, esa película vieja con Richard Gere, eso es un cuadro pintado muy bien, sobre todo en el estado maníaco del tipo. En el estado maníaco, para el tipo es como no existe límites. Hay una escena al principio de la película, en un obrero de la construcción, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio la película? Sí. El tipo se para allá en una casa y vos estás mirando y vos tenés la seguridad que el tipo se va a hacer así, porque mira un pájaro que lo ve. El tipo va a hacer así y va a creer que va a volar. Te produce una casa con él. Se detiene el tipo y no se tira, digamos. Se ve decir, No, que nos cuente la película. Bueno, la película muestra lo que los maníacos te cuentan que les pasa. Es que tienen la sensación de que nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Es decir, todo lo que yo quiera es posible. No sé, me gusta esquiar, y aunque nunca haya esquiado, yo me alquilo una patilla y salgo a esquiar. No sé, me di cuenta que quería ser ingeniero, me meto ya a estudiar y en 6 meses yo estoy seguro que voy a ser ingeniero, porque vos sabés que yo voy a estudiar 15 horas por día y voy a estudiar todo lo que haga falta, en 6 meses ya estoy ingeniero. Yo recuerdo un paciente que atendíamos en el Ferrando que tenía una psicosis maníaco-depresiva, pero que en general los estados depresivos eran muy profundos, muy graves. Sí, le pasaba eso, estaba de bañar, estaba de afectarse, estaba familiar higiénico, pero no hablaba de esta cosa de suicidarse, pero psíquicamente aparecía un poco maníaco. Es una cosa impresionante porque era una persona de un nivel cultural medio, salía del hospital y yo en 3 días conseguía laburo. Y después conseguí un segundo laburo. En una época me acuerdo que él contaba que trabajaba en el bowling de Libertad. Como yo decía, entraba a ponerle de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Yo a esa hora cerraba el bowling. Venía al hospital, llegaba tipo 2, dormía, y a las 6:30 se levantaba porque a las 7 entraba otro laburo que había conseguido de 7 a 1. Después venía, se daba un baño en el hospital, dormía una horita, una siesta, trataba de fijarse a alguna de las pacientes porque estaba alzado, porque la manía una de las que tiene es la excitación sexual, ¿no es cierto? Y para las 5 de la tarde se daba un baño y se iba al bowling de Libertad. Y vos le preguntabas, entonces fueron las instituciones a preguntarle, el bowling, mire, un empleado excelente, tipo, tiene una disposición para hacer lo que se le pida. Bueno, a esa persona, ¿cómo hacemos para decirle que en ese estado él está enfermo? Ten en cuenta que también puede caer en una vertiente violenta. Claro, en general, si a esas personas vos le querés impedir que hagan algo, se pueden poner violentos, porque tienen una gran energía motriz, digamos, ¿sí? Mirá, yo te digo bien, yo quiero hacer las cosas, porque si vos me impedís.
Yo te voy a pegar, porque yo no voy a dejar que vos me impidas hacer esto. Este modo, que también Freud lo relaciona con la melancolía, y entonces por lo tanto el origen que tiene también es una pérdida de un objeto de amor, yo diría que a diferencia de ese duelo que ustedes leyeron en la primera página de este artículo, y esa melancolía que le agrega la pérdida del amor propio, la forma maníaca del duelo tiene por característica 3 ejes, que son el control sobre el objeto, el triunfo sobre el objeto y el desprecio del objeto. La persona en su relato lo que nos suele contar es que estoy tan bien desde que mi novia me dejó. Yo ahora me doy cuenta que la verdadera vida comienza sin ella, porque ella era una porquería. Es lo mejor que me pudo pasar en la vida que mi novia me dejó. Es decir, el desprecio sobre la misma persona que hace una semana te decía, la adoro, es la mejor que yo tuve. Bueno, ahora dice, mirá, yo estaba equivocado. Eso es lo que tenía que pasar, que ella me deje. Porque desde que me dejó, no sé qué pasó, que se cambió lo que lo vio, y yo era más feliz que yo. Y me doy cuenta que ella era una porquería. Que yo me juro, era una porquería. Una tipa viciosa, como soy yo, con mucha ganas de hacer cosas. Y era una quedada. Mira, lo mejor que pudo haber pasado, que ella me dejó. Hace 80 años, Carlos creó una milonga que se llamaba, que dice así, Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer, Victoria, cantemos Victoria. Es decir, una persona que pone a cantar Victoria cuando la mujer lo abandonó por otros, pero esto es lo mejor que me pudo haber pasado, dice. Nada me hizo más feliz que ella me deje y se vaya con otro. Ese boludo se va a tener que poder con ella ahora. Él le va a dar un tiempito, se va a dar cuenta ese tipo también, que ella es algo cual. Yo por suerte ya me libre. Yo ya no tengo más ese problema y ahora estoy contento. Esa es la vertiente habitual del duelo maníaco. La forma maníaca de elaboración de un duelo, que es negar la pérdida. O en todo caso negar la importancia de ese objeto al que hasta hace una semana se decía que era su amor. Por eso el descontrol sobre el objeto, el triunfo sobre el objeto, en lugar de haber caído derrotado por el objeto, que la sombra del objeto cae sobre el yo triunfa sobre el objeto, y el posterior desprecio del objeto. No era nada. Como dice la canción El callejero de Alberto Cortés, después que le llora al perro y dice, y bueno, al fin y al cabo no era más que un perro. Después que el callejero, como dice, propio de libertad, y no sé qué, todo que lo hablamos, y dice para comportarse, pero al fin y al cabo no era más que un perro. Esa forma maníaca de elaboración de una pérdida. ¿Sí? Acá entonces dice, sería en esta lucha entre el yo y la instancia crítica, el yo habría triunfado sobre la instancia crítica. El yo triunfa sobre el objeto, no se identifica con el objeto y lo desprecia. Como decía Javier, la manía tiene a veces la vertiente que lo hace también más difícil aún de abordar, que es no la vertiente de la... Porque uno supone la manía como la euforia, la alegría, ¿no es cierto? Por contraposición, la disforía, que sería lo de la melancolía. Pero tiene otra vertiente, que es lo que se llama a veces el furor maníaco, que es lo que él decía, la violencia, la agresión. Es decir, en cuanto vos no accedes a lo que él pide, entra y va a romper todo acá, ¿viste? Lo vamos a tener que agarrar entre 5, capaz que igual no lo podemos agarrar. Porque hay una especie de fuerza que se expresa de verdad, no solamente en términos anímicos, sino hasta físicos. El tipo tiene una energía incomparable. Y digo, para tomar la pregunta, ¿viste la psicoterapia con eso? ¿Qué psicoterapia la habla? Es que dice, mire, usted está como un pate acá tristón, preguntándome, yo estoy contento, le sonríe. ¿Qué me voy a quedar a hablar con usted acá? Yo sigo haciendo mis cosas, tengo cosas más importantes que hablar con usted. No, en general no. Vuelven cuando se les pasa la manía dentro de 6, 7, 8 días. A ver, de eso le va a hablar mejor Celeste. En general, yo diría, esto se llama psicosis maníaco-depresiva. En general es más frecuente la vertiente depresiva, melancólica, que la maníaca. En general. A veces se presenta bajo la forma de la manía o alterna la manía con la melancolía. ¿Sí? También en mi experiencia he visto que los brotes maníacos
suelen ser más cortos que el estado melancólico, ¿no? También hay que decir, como siempre les decía la vez pasada cuando hablábamos de historia natural de la enfermedad, hoy día nadie que esté con ese cuadro maníaco, como dice, entre 5 de la familia lo atrapan y le meten en algún lado una pichicata para tranquilizarlo, o le hacen tomar, lo que clásicamente se toma, las sales de litio, o cualquier medicamento que reduzca el estado maníaco. Por lo tanto, digamos, uno ya no se encuentra más con maníacos en estado puro, digamos, ¿sí? O sea, de encontrar el primer... ¿Cómo? Claro, por eso. Pero a veces, si vos le impedís que hagan lo que están queriendo hacer, aparece la vertiente furiosa, la manía furiosa, ¿no? Tipo, destruye todo, con una energía impresionante, ¿viste? Lo más habitual es la vertiente alegre, la vertiente de hiperexcitación sexual. Yo recuerdo que una señora internada acá en nuestra sala, en el psiquiátrico donde yo trabajaba, que tenía una cosa de hiperexcitación sexual, y bueno, todo el tiempo estaba llamando a tipos para que vengan a cogérsela, y cuando venía el marido le decía, porque acá sí que me cogen bien, no como vos que me cogés una vez por día, acá me cogen entre 5 y 6 veces por día. Y el pobre hombre miraba, viste, como desesperado, diciendo, ¿qué? Ayúdenme, hagan algo, viste. Y la mujer medio desnuda, o sea, todo el tiempo una hiperexcitación sexual. Eso es dentro de los episodios maníacos, que insisto, son, para mi experiencia, menos que los depresivos, es lo que predomina, esa euforia, ese apetito sexual desenfrenado, esa cosa que también se ve, ¿no es cierto?, que es la fuga de ideas, hablan todo el tiempo, una logorrea, no pueden parar de hablar. La excitación es general, digamos, es verbal, es motriz, es sexual, es intelectual, todo, ¿sí? Y por eso digo que a esas personas, cuando se sienten así, es difícil pedirla de que es su enfermedad. Porque como decía al principio, yo nunca me sentí mejor que ahora. Como decir, el mejor momento de mi vida. Claro, estoy pasando el mejor momento de mi vida, usted me quiere convencer de que estoy enfermo, ¿eh? Bueno, por eso digo, ¿no es cierto? Él dice, mire, eso no es enfermedad. Los enfermos son ustedes, que están acá todos tristes y quietitos mientras hablan boludo en el pizarrón y no se la pasan saltos ahí y teniendo sexo entre ustedes mientras le da la clase, ¿no? ¿Sí? Digo, es algo así, ¿no es cierto? Es decir, yo un poco lo hago humorístico, pero es la verdad, las personas se ponen así. Entonces, no hay forma de que uno le convenza de que estando así están atravesando un periodo de enfermedad. Claro, duermen poquísimo, pero poquísimo. Es una energía tan grande que el tipo no tiene sueño. Dice, ¿por qué si porque no tengo sueño y tengo ganas de hacer cosas? Ahora no se usa tanto, pero en la época que yo era estudiante, los estudiantes solíamos recurrir, cuando nos acercábamos a la fecha de examen, que faltaba a la lógica de ponderar ante la lógica. Imparable que tenés que descargar de la misma manera de todas las teoría, como ella, y si no solo que se pasó la noche estudiando, sino que limpió todo el departamento, y no podía estar quieto. Le pasó el trapo, limpió todo, acomodó todo, y además estudió. No podía estar quieto. Es decir, esto es parecido al que inducen las anfetaminas, mucho más elevado, ¿no? Pero las anfetaminas tienen ese tipo de y tenés ganas de todo. Te dicen, mira, ¿querés estudiar? Sí. ¿Querés trabajar? Sí. ¿Querés limpiar la casa? Sí. ¿Querés salir a comer? Sí, quiero salir a comer. Todo querés. Lo contrario de la melancolía, que nada quiere, todo quiere, ¿sí? Así como si yo te quisiera beber de golpe todas las estrellas, como dice la canción esa corta, al callejero. Te querés beber de golpe todas las estrellas. En eso es uno de los cuadros, yo diría, tanto cuando el estado melancólico como el estado maníaco, donde la verdad en general hay que recurrir a medicación, sobre todo en la manía. Es decir, porque además hay un riesgo en el tipo como es como si yo dijera, es como un chico de 3 años que sale a la calle, ¿viste? Él no sabe que los autos son más grandes que él y que donde camine lo van a pisar. Pierde la noción de eso, tiene un riesgo para su propia vida. Un riesgo para su propia vida tiene el estado maníaco. Así que, digo, en general hay que tratar de reducir eso
la medicación habitual son las sales de litio, y así eso lleva 3, 4, hasta 5 días hasta que realmente actúa, y son lo que se llaman estabilizadores del ánimo. Si no es que lo ponen deprimido al paciente, sino que bajan eso, que es esa sobreexcitación que tiene modo intelectual, verbal, sexual, motriz. Respecto a la edad de aparición de psicosis, ¿tiene alguna edad? Mira, yo he visto apariciones de esto desde, yo te diría, los 20 años ya he visto cuadros así. Y tiene una tendencia a recitar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esto decimos las sales de litio, viene otra cosa que sería, el paciente empieza a tomar, ¿no? Y se estabiliza, pero la verdad es que como el litio, por ejemplo, como se dice un estabilizador del ánimo, en general los médicos quieren decir que la siga tomando 6 meses, 9 meses. Y los pacientes se niegan. En primer lugar, se niegan porque no quieren bajarse de la copa del árbol en la que están, digamos. Pero aún si lo aceptan, dicen, bueno, ya está, yo ya estoy bien, hace 3 meses que no tomo nada así, ¿por qué tengo que seguir tomando? Pero la verdad es que tienden a ser pero esto lo vamos a ver mucho más en la clase que viene, pero digamos, las distintas formas que se combinan los episodios maníacos con los episodios melancólicos, a veces un episodio de normalidad entre medio, después otro episodio maníaco, a veces uno se sucede al otro, sale de la manía y entra en la melancolía. Es una problemática bastante compleja de abordar farmacológicamente y psicoterapéuticamente, de las dos perspectivas. Bueno, el jueves que viene la clase va a ser justamente sobre trastornos bipolar. Ahí está, el texto es el libro de Monchablón, ¿no? No. Trastorno. Monchablón. Creo que es la baja. Suárez Richard, el texto de Suárez Richard.